Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia en Uno para Todos, el programa del defensor del televidente del Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Los contenidos de la televisión colombiana han logrado posicionarse de tal forma que han obtenido premios nacionales, regionales o internacionales. En algunas ocasiones incluso se han replicado o adaptado en producciones para otros países y además con gran éxito. El periodismo no se ha quedado atrás, pues muchos colombianos han probado suerte en el exterior, convirtiéndose en reconocidos periodistas y corresponsales. Pero ¿qué pasa con los contenidos para los extranjeros que viven en nuestro país? ¿Es posible para un extranjero trabajar en nuestra nación, por ejemplo, en el periodismo? Los que han vivido de xenofobia, han sufrido la xenofobia. De esto y mucho más hablaremos en nuestro programa de esta mañana porque ustedes lo pidieron a través de nuestros canales de comunicación. Para hablar al respecto nos acompañan Angélica Sarur, profesional en artes audiovisuales. Buenos días, Angélica, gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y alguien a quien ustedes conocen y es de esta casa, a propósito, Mauricio Arroyave, periodista y presentador de Crónicas del Canal 1. Buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias, buenos días. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. También estará con nosotros desde la distancia Yesid Vaquero, comunicador social, periodista y corresponsal de Noticias de Colombia para Univisión en Estados Unidos, además de los televidentes que también interactuarán con nosotros. Los invito para que veamos lo que opinan nuestros televidentes a propósito del tema que ellos mismos nos plantearon para esta mañana. La televisión colombiana está haciendo un buen aporte para los extranjeros cuando vienen acá, se llevan una buena imagen en temas deportivos, culturales. Para mí Colombia es de las mejores en novelas, en aportes de publicidad, todo. Tienen, en esa parte tienen mucho talento y tienen muchos talentos además. Para mí es que sí se llevan una buena imagen en el extranjero. Sí, mediante cultura, sobre la visibilidad de pronto que anteriormente tenían frente a Colombia sobre la prostitución, el narcotráfico y consecutivamente pues han mejorado. Pienso que sí, se le ha cambiado un poco como la visión al país. Yo diría cosas más positivas, es que realmente en las noticias solo miramos y veamos cosas como negativas, como crímenes, delitos, como las cosas malas, que realmente es muy deprimente. Entonces, cosas más positivas del país y las ciudades. Y me gustaría que existiese un canal dedicado al turismo, que a uno le ayudara a tener una mejor pauta de qué lugares visitar y cuáles son los lugares más interesantes. Me parece que la televisión tiene un problema en general y es tanto para extranjeros como para colombianos que no, la verdad, poco aporta. Hay pocos canales que sí hacen un rescate pues de cosas que valen la pena, pero en general creo que sí hace falta mucho fortalecimiento en ese tema. Bien, a propósito de lo que hace falta, Angélica, un extranjero frente a nuestras pantallas públicas, privadas, mixtas, ¿cómo se siente? ¿Se siente incluido en los contenidos? ¿Se siente incluido en las narrativas? ¿O nada que ver? ¿La televisión no está hecha para ellos? Yo siento que le falta. Realmente siento que le falta. Siento que la televisión ha tomado como un lado muy patriota, muy colombiano, que todo tiene que ser extremadamente colombiano, y también nos falta como contenido que puedan entender con facilidad los extranjeros. O sea, y siento que lo podemos hacer, que tenemos todas las herramientas, que Colombia tiene un equipo técnico increíble, por eso se están viniendo a hacer tantas producciones extranjeras, tanto en cine como en televisión, acá. Pero sí nos falta incluir eso en nuestra televisión, que prendamos el televisor y podamos ver algo diferente, algo más incluyente, que también salgamos un poco de esos problemas que venimos viviendo desde los 80s, incluso, y hacer un cambio como un poco de la realidad y de los contenidos que tenemos en televisión. Siento que igual es súper divertido para ellos también entender cómo esta cultura colombiana, pero nos falta generalizar más y abrir un poco más ese campo. Siento que también siempre estamos hablando de lo mismo, en todos los canales. Tenemos ese doble rasero, Mauricio. Nosotros reclamamos de la televisión internacional por aparecer y sobre todo por aparecer bien narrados. Pero hacemos lo mismo con lo extranjero, con los vecinos más lejanos.
aparecen en pantalla y están bien contados, bien relatados. ¿Cómo así? ¿Contados, nosotros contando lo que pasa en el fuera? Sí. Es decir, no te entiendo, nosotros contando, interesados lo que pasa en Venezuela, Sí. o lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa... O en Europa, en En Estados Europa, Unidos. no. Nosotros somos una sociedad que no surgió, digamos, de una revolución industrial. Como sociedad surgimos de una revolución agropecuaria, agrícola, y estamos todavía muy interesados en nuestros rituales, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de sentir. Pero, sin embargo, yo sí creo que yo tengo una visión un poquito distinta y tendría que empezar como a organizar todas las ideas. Lo primero es que una cosa creo como en los contenidos de entretenimiento y hay otra cosa que hay en los contenidos noticiosos y periodísticos. En los contenidos de entretenimiento tuvimos un surgir, tuvimos un aporte maravilloso que fue un boom latinoamericano, que llegamos a tumbar telenovelas venezolanas antes pues, de la crisis que sufrió el hermano país, que llegamos a incursionar en México de una manera tan fuerte en México, que la televisión que se veía en Los Ángeles, que se veía en Miami, tenía un componente colombiano muy grande, telenovelas traducidas y adaptadas allá. Y de pronto algo nos pasó, decisiones empresariales, y ahí estoy, comulgo completamente con Angélica en ese sentido. Y ya la narrativa de Angélica, sin embargo, la raíz nuestra está ahí. Mientras descubrimos lo local, descubrimos que a través de nuestra esfera local, hablando de nuestro propio Macondo, hablábamos al mundo, ¿sí? De la misma manera que lo hizo García Márquez, por decirle a usted algo. En el lado noticioso, los contenidos que produce Colombia son absolutamente hoy por hoy apetecidos en el mundo. De tal manera, por ejemplo, que esa dinámica de la guerra que sí fue cubierta en un tiempo y que atrajo la atención mundial, apenas acaba ese conflicto ya, uno le pregunta a los corresponsales, a nuestros colegas extranjeros, si cubren eso y me dice, ¿sabe qué? Muy poco. Todos los días me están pidiendo otro tipo de información, todos los días me están pidiendo historias humanas que se están transmitiendo en canales extranjeros, se están escribiendo en periódicos extranjeros y que se consumen, no solo por colombianos, sino por mexicanos, venezolanos. Colombia es hoy por hoy, decir de moda es decir un asunto muy frívolo. Es un laboratorio muy interesante a nivel regional, quizás el más interesante que tiene este momento Latinoamérica. Muy bien, Yesid Vaquero ha vivido la experiencia en ambos sentidos, pero particularmente queremos preguntarle cómo fue su proceso de inclusión, de aceptación para convertirse en corresponsal de noticias en Estados Unidos. Soy actualmente corresponsal permanente en Colombia para Univisión, la cadena hispana en Estados Unidos. Llego ahí después de haber trabajado 12 años en Noticias 1 y llego por referencia de quien era mi jefe en Noticias 1, quien actualmente está en Univisión y lo es también. Un proceso que realmente pues, viene de años atrás. En Univisión llevo aproximadamente 7 años. Angélica, entonces, en ficción, en un tiempo nos dedicamos a las narrativas latinoamericanas y no producíamos nada, ¿verdad? O muy poquito en relación con el caudal que nos llegaba del exterior. Claro. Hoy por hoy estamos produciendo a un nivel alto, somos quizá uno de los 3 países de mayor exportación de ficción en el mundo. Pero cuando llegan series acá, que ya no son ni las mexicanas, ni las venezolanas, ni las brasileñas, por ejemplo las turcas, entonces ya levantamos barreras y decimos, no, nos están invadiendo. ¿Cómo es esa lógica? Queremos que nos acepten afuera, pero no queremos aceptarlo de afuera. Sí, siento que Colombia políticamente sí está en un proceso como fuerte de xenofobia en varios sentidos. Y primero podemos hablarlo desde el lado de la llegada de tantos inmigrantes venezolanos. Lo que pasa es que acá es la primera vez casi que recibimos tantos inmigrantes. Entonces Colombia es un país que no está preparado para eso y ya está poniendo una barrera con todo lo diferente, ¿sí? ¿Qué pasa con la televisión de ficción que hablábamos, que venía de Venezuela, que venía de Brasil, que venía de México? Y es que nos sentimos identificados, ¿cierto? Tenemos casi una misma raíz cultural, vivimos casi los mismos problemas en los 3 países, en los 4 países, pero cuando nos empiezan a llegar tantas novelas turcas,
que igual han pegado impresionantemente. En todo el mundo, es el segundo país en todo el exportador. mundo, novelas que han sido traducidas en 50, 80 idiomas. Ya hay una barrera, porque culturalmente somos diferentes, pero también hay una barrera en que le falta empatía, y ahí voy como al tema periodístico, y es que nosotros sabemos muy poco de esa parte del mundo, ¿no? Yo tengo una raíz siria. Aparte de todo, mis bisabuelos son sirios, fueron sirios, escaparon de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y aún yo teniendo esas raíces, no tengo la información como muy básica o lo que me llegan por los canales, o las redes, o el internet, más que los canales de televisión, sobre qué está pasando a ese otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo funciona Turquía como país? ¿Cómo se narra ¿Por qué con las eso? historias en Turquía? ¿Por qué esos contenidos, la manera de narrar en Turquía? Lo mismo pasa acá, sabemos muy poco de la guerra en Siria, sabemos muy poco de lo que está pasando y todo lo que ha vivido una ciudad como Damasco, que está muy cerca a un país como Turquía, que es un país supremamente próspero en todos sentidos y que es el segundo país que está exportando más televisión a nivel mundial, ¿no? Muy bien. Pero entonces sí hay ese rechazo. Interactuemos con nuestros televidentes que ya están levantando la mano para preguntar. Hola, mi nombre es José Acevedo y mi pregunta para el defensor del televidente es cómo hacen los canales para escoger los contenidos que presentan en el extranjero para que verdaderamente aporten en algo. Muy bien, aquí podríamos discutirlo en dos vías, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los contenidos que involucramos en nuestra pantalla de lo extranjero, por llamarlo así, que nos permite conocer el mundo, y cómo posicionamos nuestros contenidos allá afuera para narrar lo que somos frente al mundo, Angélica? Aquí también hay que hablar de las nuevas plataformas, ¿sí? La televisión no es solamente la televisión que vemos en el televisor, De acuerdo. o que nos llegan por medio de los canales nacionales, sino la televisión también son los 200 canales que tenemos en el paquete, que en su 90% casi son extranjeros. La televisión también son estas plataformas donde vemos series por internet que nos llegan de afuera, porque realmente es muy poca la televisión colombiana que llega a esas nuevas plataformas. Entonces ahí yo creo que es bueno hacernos como el interrogante de qué está pasando en Colombia, que no hemos podido hacer ese paso tecnológico de llegar a esos nuevos contenidos que le lleguen a la audiencia extranjera, ¿sí? Que son las historias comunes que nos pueden pasar acá, que pueden pasar en España, que pueden pasar en Rusia, ¿sí? Que son historias de la gente, que vamos ahí como hablando. Entonces sí siento que la televisión extranjera ha llegado y ha sido muy bien recibida en Colombia, hablando de esas nuevas plataformas. También hay un tema ahí como social de unas generaciones que son las que más ven estas nuevas plataformas, y otras generaciones que son las que más ven la televisión nacional, privada o pública, independientemente. Y también siento que, hablando como ya del otro lado, también estamos haciendo cosas para exportar, ¿sí? Que vemos muy poco en la televisión colombiana, pero que sí están viniendo muchas productoras extranjeras a hacer televisión acá en Colombia para afuera, ¿sí? Acá se hacen muchas series para México, acá se hacen muchas series para el sur de Estados Unidos, aquí se hacen muchas series que salen, ¿sí? Que se están haciendo ahora. ¿Cuál es la diferencia de fenómeno? Por ejemplo, si vamos a hablar de una novela como Betty la Fea, que ha recorrido el mundo entero, que ha sido traducida en tantos idiomas, pero que fue vista acá, está pasando como un poco lo contrario ahora. Ahora, igual se están haciendo muchas producciones, están viniendo la gente de afuera, no las estamos creando nosotros como contenidos. Está viniendo la gente de afuera con ya el contenido para rodar acá, porque el equipo técnico acá es increíble, es demasiado bueno, y se los llevan y lo pasan allá, pero acá nos quedamos sin ese contenido. Muy bien, volvamos con Jessy. Los contenidos en televisión en Colombia llaman la atención de los medios internacionales. ¿Por qué razón? Yo creo que los contenidos en Colombia sí llaman la atención de medios internacionales. Sobre todo el año pasado el acuerdo de paz llama la atención definitivamente de cualquier medio internacional. La firma posterior de la paz y lo previo, que fue el proceso que se vivió en La Habana y paralelamente en Colombia, llamó la atención de muchos medios internacionales y los hizo venir acá y poner sus ojos en Colombia. Nosotros, que estábamos rodeados de prensa internacional, lo constatamos,
vimos cómo muchos de ellos estaban al pendiente de eso y cubrieron paso a paso la firma del acuerdo, que desde luego fue histórica para un país que llevaba más de 50 años en medio de un conflicto, de una guerra interna, y que finalmente logró que una guerrilla como la de las FARC dejara las armas y firmara un acuerdo de paz. Bien, parte de este programa, Mauricio, tiene origen en los correos de los extranjeros que nos preguntan, oye, ¿y nosotros no contamos? Los ratings de televisión no miden cuántos extranjeros ven la televisión colombiana. Pero el fenómeno turístico, que también ya está tocando a nuestro país fuertemente, en agosto, por ejemplo, en Bogotá hubo más o menos 4 millones de turistas. ¿No los tenemos en cuenta? ¿No vale la pena tener en cuenta contenidos para esa audiencia masiva que también quiere ver televisión? ¿Cuántos periodistas extranjeros hay solamente acreditados para el chat en la presidencia? 128. ¿Cuántos había para migración? 220 hace poquito, no sé cómo estará la cifra ahora. Están aquí la televisión alemana, está la televisión española, varios. Aquí, con sede, como unidad de negocios, los franceses están produciendo contenido desde acá de Colombia. Tenemos hasta un corresponsal chino, el corresponsal chino más cerca, en otro lado, está en Argentina. Y Colombia además es epicentro de producción de contenidos para América Latina, France 24. Por eso, France 24, a eso me refiero. Aquí tenemos al Grupo Prisa, el Grupo Planeta, que iba a entrar por el tercer canal hasta que lo traicionaron. Pero bueno, es decir, no, yo en cambio creo que lo que hay es una gran miopía y que si miramos solo la televisión, esa pantallita que usted donde nos está viendo, va a haber un alcance muy corto, pero afuera el mundo nos está tocando la puerta y nos está diciendo, los alcanzó el tren. En proceso de expansión. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos qué tienen para decirnos en esta mañana. Hola, mi nombre es Holger Weber, soy de Alemania. Para mí, que falta en la televisión colombiana es un poco más cultura, un poco más información de sitios interesantes para visitar en Colombia y de pronto, sitios para visitar también en Bogotá, especial en Bogotá, ya falta mucho. Cosas para conocer, especial para los extranjeros. La recomendación que tengo para los medios de comunicación y en especial frente al contenido que publican, me gustaría ver que evidencien las fortalezas de nuestro país, la idiosincrasia, las cosas buenas, no que siempre saquen contenido de guerra. Todos sabemos que a diario estamos abocados a ese tipo de contenido, pero qué rico que puedan hacer contenido que al extranjero le funcione y que quiera venir a Colombia a conocer la parte buena de nosotros. Considero que los medios de televisión deberían de tener espacios para incentivar la llegada de extranjeros a nuestra tierra, dar a conocer más nuestra tierra, nuestra cultura, nuestros hermanos, todo lo que se hace, todo lo que se consume, que es una tierra linda, hermosa, para que llegue más economía al país. En este momento que está el auge del turismo, tenemos mucha gente extranjera la cual no encuentra nada de sus países o de algo alrededor de lo que sea de Colombia, solamente se enfocan en Colombia y pues no hay nada más, y pues la verdad pues es un poco lamentable porque no puede uno decirle dónde acoger ni nada, ni acudir, porque pues los canales de nosotros están enfocados en eso. Muy bien, venimos hablando de los contenidos, Mauricio y Angélica, pero hablemos también un poco de las personas, de los profesionales. ¿El mercado colombiano es fácil desde el punto de vista laboral para el extranjero? ¿Somos proclives a contratar extranjeros? ¿A veces preferimos reemplazarlos por actores colombianos que impostan? Sí, pero yo creo que pasa de lado y lado realmente. Okay. Yo siento que el medio audiovisual, el medio laboral audiovisual, ya es difícil para todo el mundo. Le falta una legislación, además, al medio laboral audiovisual en general. Pero, ¿qué pasa con los extranjeros? Sí hay muchos trabajando en esto, pero han tenido que pasar un proceso muy largo para llegar a trabajar en esto. Igual trabajamos con muchos, pero pasa al contrario también. Sí. Sí, hay muchas series que yo te contaba que vienen a hacer acá en Colombia, que son exclusivas para México, que son exclusivas para el sur de Estados Unidos y que tienen un mix de actores, por ejemplo, que algunos son mexicanos, otros son colombianos, sin ir muy lejos. O sea, hay protagonistas colombianos haciendo papeles principales en México, ¿sí? Y cosas que se están haciendo acá en Colombia.
Entonces yo siento que sí es de lado y lado, y siento que es una cosa no solo de Colombia, no solo Colombia es un mercado difícil para entrar legalmente como extranjero, sino que nos pasa en todas partes. Si nos queremos ir a trabajar a algún lado, igual tenemos que pasar por un proceso bastante largo de acreditaciones, de visas, de trabajo, de contratos. Por ejemplo, te piden para trabajar en el extranjero un contrato de 1 año. En el medio laboral audiovisual casi que jamás hay un contrato de 1 año. Trabajas por proyectos que el máximo son 8 o 10 meses cuando trabajas en televisión. Entonces yo siento que sí es de lado y lado, que Colombia no es como reacio a los extranjeros para trabajar, todo lo contrario, siento que es un ambiente laboral muy amable para los extranjeros. Pero si ves que no hay xenofobia, o sea, un fenómeno fuerte de xenofobia en Colombia yo no lo veo. En serio, es que no lo veo, a pesar de que los periodistas nos empeñemos todo el tiempo en decir que de una banda de 10 personas, 2 eran venezolanos. A pesar de esa eso intención, es otra cosa, no es a pesar de estigmatización. la intención decidida de los periodistas, nosotros por estigmatizar al venezolano exactamente, y pues si seguimos así lo vamos a lograr. Pregúntame la Yesida a propósito, que está todos los días con periodistas extranjeros en su trabajo. ¿Cuál es la percepción que tienen los colegas que están en nuestro país momentáneamente y cuál es la imagen que proyectan de nuestro país a través de sus narrativas? Pues creo que tampoco es su obligación quedarse y creo que tampoco es su obligación mostrar esa cotidianidad. Habrá quienes editorialmente tengan como misión mostrarla, pero hay otros que vienen con misiones específicas como las de mostrar el suceso que esté ocurriendo, como vamos muchos a otros países. Es decir, si venían, por ejemplo, a cubrir la firma del acuerdo de paz, pues grabaron en la firma del acuerdo de paz. Si venían a cubrir la posesión presidencial, pues grababan la posesión presidencial. Sin embargo, no creería yo que en otros países la cotidianidad colombiana fuese de un interés periodístico particular y por eso considero que hay muchos que vienen, hacen su trabajo y se van como lo tienen que hacer, pero el simple hecho de que Colombia sea un referente periodístico pues le conviene mucho al país y hace que visibilicemos nuestros contenidos afuera de las fronteras. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Es como una falta de respeto estar mirando un programa como la novela Todo por mi hija y tener que verla toda rayada en mal estado. Andrea Barrios. Hemos potencializado esta queja para saber de qué se trata. Si es un problema de emisión, no son muchos los correos en este sentido, si es un problema de transmisión o si es un problema de recepción. Pero estaremos atentos a esta queja para entregar la mejor calidad en los contenidos a través de nuestra pantalla. Guerrero se trata de fuerza y agilidad, pero esos juegos de preguntas son muy largos y muchas rondas, mientras los de fuerza son mínimo 5 y ya. Con esos juegos de agua no estoy de acuerdo, ya que cuántos niños en La Guajira no tienen ni para beber. ¿Y por qué no jugar todos los juegos en licra? Así se ve más el respeto. Tatiana García Acevedo. 4 puntos que hemos tocado aquí de manera reiterada. Nos interesa mucho el primero, en la idea de que si se trata de un reality de competencia, pues las competencias estén privilegiadas en la narrativa y en el formato del programa. El programa Tormenta de Pasiones era uno de mis favoritos. Los veía todos los días a las 7 de la mañana, pero no sé qué pasó. ¿Por qué el canal no lo volvió a transmitir? Quedé con el interrogante de saber qué pasó con los personajes y del final. Jacqueline Maya. Insistimos porque muchos de ustedes estaban conectados con esa serie y con esa historia. El canal ha programado en la web la continuidad de Tormenta de Pasiones y semanalmente está poniendo 1 o 2 capítulos hasta su conclusión. Pueden remitirse a nuestra página web para continuar con la historia. Hubiéramos preferido que se hubiera mantenido en la pantalla principal. Vamos cerrando sobre este tema que en la última parte se estaba volviendo interesante, ¿verdad? Por la divergencia. El punto al cual queremos llegar es si el mercado colombiano, los contenidos colombianos, la producción colombiana son amables con los extranjeros, así como reclamamos amabilidad de aquí para allá. Esa resistencia al trabajo extranjero, al actor extranjero, a la actriz extranjera, al talento extranjero, ¿existe? ¿Es mito? ¿Es puramente laboral? ¿Es pura defensa de la alimentación o del salario? Yo laboralmente lo veo, y ahí retomo un poco la discusión que estábamos teniendo antes, que estaba muy interesante, que yo sí veo la xenofobia porque siento que no es el mismo trato laboralmente hacia un venezolano que hacia un francés, por ejemplo. Acá en Colombia igual hay
100.000 franceses trabajando, pues por exagerar, hay un montón trabajando, hay un montón de españoles trabajando, hay un montón de alemanes trabajando acá en Colombia y el trato nunca es el mismo que con un venezolano, por ejemplo, o con una persona que viene del Medio Oriente, sea Siria, Turquía, N. Entonces yo sí siento que sí hay un poco esa diferencia y, por ejemplo, en cuestión de Venezuela, que viene laboralmente a trabajar, ya los que vienen como actores consagrados, como muy grandes, que hay un montón trabajando acá en Colombia, ya es diferente. Pero cuando tú llegas nuevo a trabajar en el ámbito técnico, por ejemplo, el trato ya cambia, ¿sí? Ahí es donde yo veo la xenofobia y siento que sí es una xenofobia polite, un poco, como ligera. No vamos a hablar de la misma xenofobia que tiene España o que tiene Francia con los inmigrantes sirios, con los inmigrantes africanos, pero sí hay una xenofobia que no podemos negar. Siento que igual el ambiente laboral colombiano sí es bastante amable con los extranjeros y siento lo mismo del otro lado, o sea que como colombianos nos tratan bastante bien en el extranjero trabajando. Concluyendo, Mauricio, en la parte informativa hay varios periodistas que han estado en prensa, estaban en prensa, en televisión. Las audiencias de los medios lo reciben muy bien, donde tienen algún grado de dificultades en las redes sociales. ¿Por qué? Sí, porque las redes sociales tienen otra dinámica. Yo no sé, yo no he podido entender muy bien cuál es ese pantano de odio y de desprecio que funciona en las redes sociales y por qué estamos tan dependientes de él cuando en realidad representan un 3% de la participación de la población en general. Yo creo que la hemos sobredimensionado Twitter, hemos sobredimensionado esto, donde efectivamente a través del anonimato sacamos lo peor de nosotros. Es muy difícil que a uno le digan cara a cara, suele suceder, también eso sucede, pero que le digan de cara aquí de frente, ¿no? Lo que le dicen a uno en Twitter, ya con el intercambio personal, eso no lo veo muy distinto. Sí, es cierto, váyase para su país, no critique, eso es una permanente de este país que efectivamente empieza después de muchos años de colonialismo mental, de parroquialismo, empieza a encontrar voces distintas y además voces críticas. ¿Y si hay espacio para los extranjeros? Sí hay ¿Debería espacio para los extranjeros. No te estoy diciendo de la gran cantidad de agencias europeas, chinas, que están aquí en Colombia por miles de razones. Colombia es importante porque Venezuela era ese centro que ya no lo es, porque Colombia es un laboratorio interesantísimo en lo que está pasando en la región. ¿Y para trabajar en los canales nuestros también? Para trabajar en los canales nuestros, yo he visto a muchas personas a la que la reciben muy bien. Vuelvo y digo, sí. Lo que estaba diciendo Angélica sí es cierto. Sí hemos tenido, evidentemente, eso ha sido parte de nuestra cultura, no hoy, no ayer, sino desde siempre. Vemos un monito altico, una monita altica y somos muy distintos a cómo tratamos el bajito morenito o la bajita morenita gordita, sea colombiana. O el acento, sí. Pero pues sea colombiana, sea de la costa atlántica, sea pastusa, sea guajira, sea ¿cómo se llama?, de los llanos orientales, ¿sí?, que un extranjero también. Hay un desprecio intelectual y completamente absurdo y cegatón frente al trabajo de los demás. Pero yo sí creo que hay espacio. Yo no te estoy hablando, ojo, yo lo que estoy diciendo es que esto no es un paraíso, pero que tampoco estamos en unos fenómenos de xenofobia, pero que la hay en Colombia, y hay unos partidos y hay unas tendencias ideológicas que están buscando una xenofobia de la misma manera que Vox en España, y hay un resurgimiento, digamos, de una xenofobia derechista en el mundo, pero que esto es uno de los fenómenos que hay, pero que sea el fenómeno primario y fundamental, no lo veo. Mauricio, muchas gracias por estar esta mañana muchas con gracias, sí, Angélica. Muy amable por las ideas. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Muy amable por acompañarnos. También a Yesid Vaquero en la distancia y a todos los televidentes que han participado en nuestro espacio durante estos 30 minutos. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana. En la cita no se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co, o venir aquí, si lo desean, a la avenida El Dorado 85 de 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes
propuestas sobre nuestra programación, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.